En la franja verde que siempre tenemos bajo nosotros ha subido 10 pesos el dólar, 1.130, corregime Gaby, cerró 1.120 el 1.120 viernes, ya cerró el viernes. Bien, 8.37,25 sigue siendo en Nación, el contado con liqui 1.173 y el MEP 1.118 y 1.339 el dólar tarjeta. Formalmente, buen día Nación, señor Fausto Espotorno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te acordás que no, vos sos muy joven? Pero cuando en la época de Menem estamos mal pero vamos bien, fue la frase que lo hizo popular. Sí, sí. ¿Qué frase aplicó? Y mira, puede ser que esa, pero vamos a ver, digamos, ¿no? ¿Por qué digo que vamos a ver? El dato de la inflación es para mí un indicador de esto que estamos viendo. Tuviste una inflación muy fuerte en diciembre, 25,5 fue el dato final. Eso arrastra para enero. O sea, si en enero no hubiera inflación, los precios no se moviesen en enero, igual te va a quedar en enero con 9% de inflación. O sea, que te arrastró a enero 9% de inflación, 9,3. Así que enero, si bien estamos viendo ya 2 semanas que viene bajando la inflación, o sea, viene bajando la inflación, no los precios. O sea, los precios siguen subiendo, pero la inflación es más baja. Esto de la carne, por ejemplo. Vos habías tenido los últimos 15 días de diciembre un aumento del 17% en la carne. Ahora aumentó 2% en los últimos 15 días. O sea, fíjate que se desaceleró bastante la inflación. Igual sigue subiendo. Claro. No es que baja, pero viene bajando más rápido. El programa económico, a partir de acá, es que tanto el programa económico se va a poder ejecutar. El programa económico tiene sentido. Para mí tiene sentido. Lo que está pensando el gobierno es eliminemos el déficit fiscal, así no hay que emitir más pesos, porque sabemos, ya a esta altura del partido creo que quedó claro que la emisión monetaria y la inflación son la misma cosa. Así no emitís más pesos. Arreglás el Banco Central, porque el otro que está emitiendo pesos hoy es el Banco Central. El Banco Central venía emitiendo a un ritmo de casi de 7, 8 puntos del PBI por año de intereses de su propia deuda en nuevos pesos. O sea, más que de lo que emitía el Tesoro. Y después, bueno, viene todo el tema de desregulación para que aumente la competencia, etcétera, ¿no? Esas son las 3 patas que tiene el programa económico. Ahora la cuestión es, esto está planteado. Ahora el gobierno lo planteó, mandó el DNU, mandó la ley al Congreso, mandó un par de medidas para realizar un ajuste fiscal, empezó a arreglar en el Banco Central con el tema del BOPREAL, estos bonos que está tratando de emitir el gobierno, el Banco Central, para limpiar un poquito el balance del Banco Central. Eso está planteado. Ahora la cuestión es cuánto de eso se logra, ¿no? Lo puede ejecutar. Se puede ejecutar. Claro. ¿Qué tanto puede bajar el déficit fiscal? El acuerdo con el FMI de la semana pasada ya puso una meta. Es interesante esto, porque hasta ahora lo único que sabíamos es que Milei había dicho, bueno, hay que eliminar el déficit fiscal. Con lo cual hay un montón de dudas. Ahora, en el acuerdo con el FMI aparece por primera vez un número, que es el resultado primario de 2 puntos de superávit. El gobierno quiere llegar a un superávit de 2 puntos del PBI en materia fiscal, primario, o sea, antes de intereses. El gobierno Massa lo dejó en -3, el gobierno que llega a llevarlo a +2. Es un ajuste de 5 puntos del PBI. Es el primer dato importante. El segundo meta que puso el gobierno con el FMI para llegar a acuerdos fueron aumentar las reservas en 10.000 millones de dólares. Esta es la segunda meta que tenemos. Bueno, eso implica que vos tenés que dejarlo muy prolijito al Banco Central a fin de año, ¿no? Porque tenés que reducir la deuda del Banco Central y al mismo tiempo acumular reservas. Fortalecerlo, claro. Son las 2 primeras metas. Entonces ahora la cuestión es, bueno, ¿cuánto logramos todo esto? Más el DNU y la ley, ¿no? Y Fausto, esa meta de 2 puntos de superávit, ¿no es demasiado exigente, siendo que sabemos que el ajuste termina golpeando muy fuerte en cada uno de los bolsillos de los argentinos? Digamos, el déficit cero, si me decías déficit cero, quizás te planteaba lo mismo, el buscar la lógica del déficit cero, 2 puntos significa mucho más. Sí, yo creo que el gobierno ahí lo que dice es, ahí la discusión es, la curita, ¿nos la vamos a sacar de un saque o la vamos a ir sacando de a poquito a ver si duele menos? Y la verdad es que después de la experiencia de Macri, me parece que el gobierno dijo, no, esta vez la curita sale el primer tirón. Pero ahí, bueno, se suma el tema del DNU y de la ley ómnibus esta. Porque el DNU, si vos te fijás, lo que está tratando de hacer es aumentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos negocios. La contratación de nuevo personal. La mayor parte del DNU tiene ese objetivo. ¿Por qué tiene ese objetivo? Bueno, porque sabe que la única forma entonces de contrarrestar ese ajuste fiscal, los impactos negativos del ordenamiento del Estado,
es facilitando que esa gente que salga del Estado, que hoy era empleado público, bueno, pueda conseguir un trabajo rápido en el sector privado, para lo cual tenés que desregular un poco el mercado laboral, ¿no? Y facilitarle, fíjate, casi todas las normas ahí, que ahora quedan pausadas por la justicia, pero casi todas las normas lo que hacía era abaratar el costo de contratar gente, reducir el riesgo de contratar gente, etcétera, reducir el costo de contratar gente, de tal manera de que esa gente que saliera del sector público pudieran ingresar al sector privado. Y me parece que esa última pata es la que no se entendió del todo a nivel político, a nivel de discusión económica. Era una pata, volvemos a esta discusión, ¿no? Si la política entiende, si la política responde al planteo económico, pues si la política emporca la situación, es un dominó que impacta sobre la cuestión económica. Bueno, exactamente. A ver, yo creo que, bueno, probablemente porque el presidente es economista, la prioridad entre qué tan prolijo es la normativa y qué tan importante es la economía cambió de lo que es históricamente cierto. Claro. O sea, en este momento le puso pro a la economía y dijo, bueno, arréglense en el Congreso cómo queda prolijo esto, pero la clave es que sea fácil contratar gente, la clave es que sea fácil, que no sea riesgoso contratar a una persona, la clave es que sea fácil poner un nuevo negocio. Fíjense que muchas de las normas están pensadas más que nada para que aumente la competencia, o sea, no tanto para favorecer a los que ya están, sino para que el que no está pueda entrar en un negocio. Y me parece que eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, por eso digo, el programa económico tiene todo el sentido. Arreglar el Estado, arreglar el Banco Central y facilitar la creación de nuevos negocios. Bueno, ¿cuánto esto puede salir? Porque también hay que mantener la prolijidad institucional, la prolijidad legal, etcétera. Me parece que eso, y también ideal. la tolerancia social a esto que veíamos, el aumento de los precios. O sea, bueno, sí. Daniel el Carnicero dijo, cayó el 60% el consumo. Bueno, es que, a ver, dos cosas pasan ahí. Primera cosa, naturalmente la inflación en todas partes del mundo y siempre se frena, hay que enfriarle un poco la demanda para bajar la inflación. En realidad es más como un resultado del intento de frenar la inflación. Por eso es que ningún país la quiere dejar crecer la inflación. Por eso cuando en Estados Unidos la inflación pasa de 2 a 4, empiezan a subir las tasas de interés y ya. En Estados Unidos en la pandemia era una tragedia. Se les escapaba la inflación. El Banco Central americano había dicho, en 2 años vamos a subir la tasa. Cuando se le fue la inflación, tiraron todos los papeles al fuego, dijeron todo lo que dijimos, olvídense, volvemos a subir la tasa de interés, la subieron y ahora la inflación en Estados Unidos está bajando, ya está en 3%. Entonces, fíjate que todo el arco de la gestión económica de Estados Unidos tiró al fuego todo lo que había dicho, se tragó las palabras, el ego se lo comieron y dieron marcha atrás en materia inflacionaria, porque ellos saben que la inflación, si se te escapa, después ponerla en caja de nuevo es dificilísimo y puede tener efectos sociales. Entonces, aquí para mí la clave de suavizar esos efectos sociales era este DNU y es esta desregulación laboral que se estaba discutiendo, ¿no? En paralelo, el gobierno ve en mayo la posibilidad de empezar a decir, bueno, la meta para empezar a bajar la inflación, que diciembre haya sido un pico, pero que vuelva al sendero, si querés, de un dígito mensual en mayo, junio. ¿Vos lo ves eso? ¿O con todo el aumento tarifario y demás se viene una escalada difícil de controlar? Es posible, pero digo que para que la gente no se ponga nerviosa por cualquier momento, la baja no va a ser tipo tobogán de plaza, ¿no? ¿Viste? Que es derechito. Va a ser más tipo el tobogán de agua, ¿viste? Que es como ondulado, ¿viste? Que tirás y sí. Va. ¿Por qué? Porque vos, si ahora ves los números de inflación semanal que estamos midiendo, lo que ves es una segunda y tercera semana de diciembre que fueron bombazos, y después, y la primera también, las primeras 3 semanas fueron medio fuertes, y después empezó a bajar, y hoy la inflación semanal ha estado mucho más calma de lo que fueron las últimas semanas de diciembre. Ahora bien, perdón que te interrumpo, el 25 que fue diciembre, sí. Vos decís, ¿va a ser menor este enero que estamos transitando? Mirá, no sé si va a ser menor del todo por este arrastre que le dejó diciembre a enero, porque en realidad ya enero empieza con 9. El 9 que me invocaste. Ya empezó con 9. Entonces, si vos tenés, vamos a hacer ejemplo, si enero da 14, claro, tenés 23. Más 9, estás en 23 de igual. Entonces, no sé si el número total, pero sí lo que estamos viendo es que la inflación de enero está siendo mucho más baja que la de diciembre. Semana a semana, ¿no? Ahora,
después en febrero y marzo viene la suba de tarifa, entonces puede ser que recupere. Y en algún momento hay que acomodar salarios, porque entre los precios atrasados, los salarios están atrasados. Claro. Y eso implica, ya hay muchas empresas que lo están haciendo, de hecho, de motu propio, después veremos con las paritarias, etcétera. Pero los salarios también van a tener que corregirse, así como está atrasado el gas, la electricidad, están atrasados los salarios, las jubilaciones, etcétera. Entonces, eso te va a generar un nuevo shock inflacionario, por ahí más bajo que el anterior, y después volverá a bajar, y así la inflación se debería ir acomodando, siempre y cuando el gobierno logre cumplir las metas fiscales y ordenar al Banco Central, ¿no? Para decirlo torpemente, para los que no entendemos economía, alguna vez se dijo, Caputo va a tener que ser el remes de otro o un remes de sí mismo. No, sí, no sabemos. Pero sí, está claro que hoy el programa de Caputo está pensado en frenar la inflación, ¿no? Sería así, Caputo se paró arriba del freno, se tiró el freno de mano y bueno, a controlar el volante. Ese es el objetivo, por lo menos, del programa económico hasta ahora. Me parece que sí hay que entender lo siguiente. A ver, obviamente que hay muchas presiones inflacionarias. En estas economías los precios se desordenan completamente, porque además hasta ahora la estrategia del gobierno, sobre todo de Alberto Fernández, fue: a inflación, ¿qué hacemos? Bueno, tapemos el sol con las manos, digamos, frenemos las tarifas, entonces sí, no subieron los precios, frenemos el dólar. Se te escapaba el dólar por otro lado, pero el dólar oficial está planchado. Y eso generó un desorden de precios enorme en toda la economía. Entonces ahora tenés que ordenar los precios, y además que ordenar los precios, tenés que tratar de frenar la inflación. Ahora, cuando ordenás los precios, lo primero que te pasa es que suben los precios. Esto es como cuando querés ordenar tu placar, ¿viste? Primero sacás todo el placar y te quedó toda la pieza hecho un lío de ropa. Y decís, bueno, pará, pero esto estoy ordenando. Mientras tanto está el lío. Mientras tanto está el lío. Ahora, después empezás a ordenar. Ahora, el problema de cuando empezás a ordenar es que si yo sigo emitiendo pesos, no hay límite a lo que puede subir los precios de la economía. O sea, porque en el fondo, aquel que... a ver, todos quieren ganar más, o sea, el empresario, acá y en toda parte del mundo. Entonces, si yo sigue habiendo pesos en la economía, la gente que tiene ese exceso de peso va a ir a buscarte bienes. Es decir, yo quiero el peso es un papelito de color, así como está. Si lo puedo cambiar por un anteojo, por un café, lo voy a cambiar. Entonces, tengo que reducir el stock de pesos. Y ese shock de reducir el stock de pesos es lo que produce lo que contaba el carnicero. No tengo pesos para ir a comprar la carne. Total. ¿Qué ves? Como economista, ¿qué ves de la política? Pues yo siempre digo esto, ¿no? O sea, la expresión económica es una cosa interesante, pero si no tiene andamiaje político, no tiene sentido. ¿Qué estás viendo? ¿Ves que se pusieron a tono con lo que está pasando? Yo creo, a ver, me parece que hay muchos en el Congreso que hoy se están poniendo más a tono, que están discutiendo el tema en serio. Después darán el show de televisión para su votante, pero me da la sensación de que hay bastante seriedad en cuanto a que esto hay que tratarlo, digamos. Y en el gobierno me parece que queda súper claro cuál es el camino, que no lo veíamos tanto en el gobierno anterior. No digo los ministros de Economía, porque los ministros de Economía sí tienen idea de lo que hay que hacer, pero el problema en la Argentina es cuando vos pones la política por encima de las necesidades económicas. Todos sabemos que en todas partes del mundo la democracia funciona así y los políticos siempre tratan de tirar la soga, etcétera. Pero las instituciones en general te frenan. O sea, volvemos al ejemplo de Estados Unidos o Europa. Acordate cuando Grecia y España tuvieron que hacer, y Portugal tuvieron que hacer el ajuste que tuvieron que hacer después de la crisis subprime. Lo tuvieron que hacer. ¿Y qué es lo que los frenó? Las instituciones europeas que le dijeron, señor político, yo sé que a usted le gustaría tirar... Todo muy rico, pero no. Pero hay que ordenar esto. Y lo ordenaron. Entonces, ese para mí, económicamente hablando, es el gran desafío que tiene Argentina por el futuro. Más allá de ordenarse ahora, una vez que se ordene, es crear instituciones. Bien. Las instituciones, los economistas consideramos a las instituciones un capital. Es un capital como puede ser una máquina. Tener instituciones sólidas hacen que la economía funcione mejor. Pero ahí, Fausto, en diputados hay muchos preocupados diciendo por qué Milei sigue exigiendo tanto y sigue planteando tanto al Congreso de decirle coimeros, de decir no voy a negociar, de decir si no votan esto explota todo, cuando estamos mostrando predisposición y dicen, ¿no será que Milei quiere que esto no se vote para él después
buscar un chivo expiatorio? No, yo creo que es esquema de negociación. Te pones más si tenés poco, bueno, vamos a ver, si no tenés tanto en el Congreso y te vas a poner más duro y vas a hacer. Me da la sensación a mí, ¿no? Bien. Última cortita, veo 1.135 el dólar. Había preocupación que se separara mucho, que hubiera una brecha grande. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí el gobierno puso un instrumento que se llama el bono real, que es este bono. Esto es medio difícil, van a tener que creerme, ¿sabes? Porque yo hice los numeritos, pero esto es muy, muy financiero. Pero ese bono real, que es el bono para importadores, tiende a ganar valor, a ganar importancia, a ganar peso cuando la brecha se abre o cuando los bonos suben, ¿no? Si los bonos suben y la brecha se abre, ese bono vale muchísimo. Entonces, lo que suele pasar es cuando la brecha se tiende a abrir mucho, como pasó la semana pasada, dicen, uno hace el cálculo y dice, me conviene entrar al BOPREAL. Porque en vez de comprar dólares o bonos a 1.200, puedo comprar 800. Entonces, lo que pasó es esto las semanas anteriores. Se abrió la brecha, el BOPREAL empezó a ganar, pasó a ser más interesante y los importadores se metieron más en el BOPREAL. Eso es lo que está pasando. Ese bono funciona como una soga, ¿viste? Como los perros cuando se escapan, tiene una soga que te tira al tipo de cambio libre. Por un tiempo, ¿eh? Va a funcionar por un tiempo así, si no se escapa mucho, si no se pierde la credibilidad en el gobierno demasiado, eso va a funcionar, ¿no? Placer verte siempre, salvo esa cosa que el pollo te llena tanto como la carne de vaca, que gente rara nos visita. A mí me gusta más la carne de vaca, eso me queda claro, pero me llenan las dos. ¿Y el pescado también? ¿Te comes una merluza y te...? Sí, a mí me gusta, merluza, me gusta. No te digo que no te gusta, a mí también me gusta, pero digo, ¿después qué hay para comer? Sí, si vos decís, vamos a comer así como para que después me tenga que dar una patada en el pecho. Sí. Bueno, ahí sí, un asado con vino, todo. La capacidad de presión que ejerce sobre los invitados es notable. A ver, es cierto que si vas a comer un pescado te sentís un tipo fit y sano después de comer eso, ¿no? Está claro. Un placer verte siempre, gracias por venir. Bueno, decíamos que estamos en temporada de premios internacionales.